Eso. Pueden sentarse. Gracias. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Qué bueno acercarnos para juntos como iglesia reunirnos y adorar al Señor, expresar nuestra adoración a Dios, dar nuestra adoración a Dios. Nos acercamos porque sabemos que Dios es real, dice amén. Dios está aquí, dice amén. Y Dios está en nuestras vidas. La buena noticia, Dios está aquí adentro. Dile que está a tu lado, Dios está aquí adentro de mí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por esa dinámica de abrazarnos y saber que Dios nos creó a su imagen, que tenemos de la esencia de Dios. Casi te me adelanta lo que iba a decir hoy. Yo dije, va a predicar lo que yo voy a decir. Pero bueno, me dejaste un poquito ahí. Qué bueno, gracias. Les saludo a todos. ¿Hay alguno que por primera vez viene hoy? Levanta tu mano. Quiero saludarle en el nombre del Señor. ¿Todo lo de la casa? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Estamos contentos porque permanecemos en el Señor, porque estamos caminando con el Señor, adorando al Señor y siguiendo al Señor. Recuerda, Dios te llamó para creer en Él y para seguirle a Él. Amén. Y cuando nos acercamos al Señor como personas, familias, estamos convencidos de que Él se acerca a nosotros. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, puedes estar convencido de que Dios va a cumplir su palabra. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Hoy quiero continuar hablando en el enfoque, mi enfoque pastoral, de hacer que de ustedes reciban una palabra que les ayude, les alimente, que les fortalezca, pero sobre todas las cosas que puedan seguir creciendo. Recuerda esta frase. Si tú me recuerdas por esta frase, voy a estar contentísimo. Dios no solo quiere que tú creas, sino que Dios también quiere que tú crezcas. No solo es creer, sino crecer. Esa es la frase. No solo es creer, sino crecer. No solo es creer, sino crecer. Y usted dirá, pastor, pero ya yo no voy a crecer más. Yo tampoco. Pero espiritualmente tenemos una estatura diferente. Nuestra meta es Cristo. Amén. Amén. Por eso hoy quiero reflexionar y quiero dejarte un título que va a ser como tu frase de la semana. Dios continúa trabajando en tu vida. Amén. Dios continúa ¿qué? Trabajando en mi vida. Trabajando en mi vida. Puedes decirlo, Dios continúa trabajando en mi vida. Dios continúa trabajando en mi vida. Hay muchas personas que a veces dicen, ¿será que Dios está trabajando en mi vida? ¿Será que Dios está ayudándome? ¿Será que Dios se habrá ido Dios? Dios, ¿dónde estás, Dios? Yo sé que ustedes nunca se han sentido así, ¿verdad? Bueno, si te has sentido, yo voy a hacer una comparación. Hay personas que dicen, bueno, Dios se fue a atender a fulano, a mengana, porque como que lo ama más Dios a ellos que a mí. Bueno, la buena noticia es que no. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso Dios puede estar en todos los lugares. Amén. Y es una de las razones, porque Dios está trabajando de manera personal con tu vida. Amén. Y la obra de Dios continúa. A pesar de ti, a pesar de tu lugar, a pesar de tus buenas rachas o malas rachas, en lo que depende de nosotros como seres humanos, Dios continúa trabajando en mi vida, en tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Aleluya. ¿Verdad que podemos terminar hoy ya aquí, verdad? ¿Por qué? Quiero que te vayas convencido, convencida de que Dios está ¿qué? Trabajando en mi vida. Filipenses capítulo 1, verso del 1 al 11. Lo puedes recordar porque Filipenses 1. Filipenses 1 del 1 al 11. Cuando vemos esta porción, nos da Pablo varias cosas. Ahora, antes de ir al texto, quiero dejarle una historia, porque a veces las historias se recuerdan mucho. Quiero dejarle la historia de la oruga. ¿Usted sabe la historia de la oruga? La oruga en el bosque hay muchos animales. Hay animales grandes, pero también hay animales chiquitos. Y este es una oruga, un gusanito. Y la oruga un día gritó, ¡voy a volar! Y todo el mundo se echó a reír. Una oruga volando. Y pasó el día y los días. Y un día la oruga salió ¿qué? Volando. Porque se convirtió en ¿qué? Así mismo en la vida espiritual.
somos como orugas, pero llegamos a volar, llegamos a ser mariposas. Y bueno, escribí el proceso para que pudiéramos recordarlo porque es muy interesante. La risa del bosque se opacó cuando vieron salir volar a la oruga. ¿Qué pasa en una oruga? La oruga en su primer tiempo cuando nace es pequeña y su único trabajo es comer hojitas. Pica hojita y pica hojita y ahí comiendo. Comer. Lo único trabajo es ¿qué? Comer hojitas. Y eso hace que pueda. ¿Que pueda qué? Crecer. Todo nuevo creyente tiene que no comer hojitas, ¿ok? Pero tiene que comer la palabra para crecer. Bueno, la oruga después de crecer y ya ser una oruga adulta, tiene un próximo trabajo. ¿Sabe cuál es? Buscar la rama más apropiada para agarrarse de ella y empezar a hacer el capullo. Y empieza a envolverse con las maravillas del Señor, porque tremendo el Señor, ¿verdad? Y empieza a enroscarse, a envolverse en toda esa rama para formar el capullo. Y empieza adentro del capullo, me encanta esta parte del proceso, porque empieza dentro del capullo a formar ¿qué? La mariposa. En nuestra vida espiritual muchas cosas suceden en secreto y nadie las ve. Y aunque todo el bosque estaba haciendo lo cotidiano, dentro del capullo estaba sucediendo una transformación. Amén. Qué lindo que tu vida y mi vida también en los secretos siga ocurriendo una transformación, porque es el proceso de crecer. Bueno, pasó el tiempo de que ese capullo se llenó de la preciosa mariposa, vamos a decir, gestada dentro del capullo, y un día empieza la mariposa ¿a qué? A abrir el capullo para salir del capullo. ¿Saben la historia del hombre que quiso ayudar a una mariposa que estaba saliendo del capullo? ¿Cuántos se saben esa historia? No se la saben, se la hago rapidito. Un hombre en el bosque vio ese capullo que se estaba abriendo y la mariposa queriendo salir y agarró unas tijeritas y picó el capullo para ayudar a la mariposa. Bueno, finalmente salió la mariposa, pero no pudo volar. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de salir y de romper el capullo con sus alas es lo que permite la circulación sanguínea en las alitas y pueda fortalecerse y puedan crecer y puedan salir fuertes para volar. En tu proceso de crecimiento espiritual, en lo oculto, donde nadie ve, no permitas que alguien venga a ayudar a Dios en el proceso de tu vida, porque eso no va a permitir que tú te fortalezcas. Tienes que pasar el proceso para que venciendo, como dice Pablo, venciendo la prueba, hayas crecido. Amén. ¿Dice amén? Amén. Dice uno de los salmos, vana es la ayuda de los hombres, en Dios haremos proeza. Y Él va a hollar, a derrotar a tus enemigos. Así que en el proceso de tribulación, ten cuidado con los que vengan a ayudarte. Siempre acepta la ayuda que venga de Dios. ¿Y cómo sabemos que la ayuda viene de Dios? Porque viene con su palabra, viene a ayudarte en el proceso, no a sacarte del proceso. Cuando te quieran sacar del proceso de lo que Dios está haciendo en tu vida, cuidado, porque no vas a volar. Pero cuando tú pasas el proceso, después vas a volar y a crecer. Y finalmente, voy ahora a la mariposa. Cuando salió sin la ayuda, salió del capullo, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo todo el bosque? Voló. Todo el mundo se quedó boquiabierto. Tu vida espiritual se va a fortalecer tanto que mucha gente se va a quedar boquiabierto viendo todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y tu éxito espiritual, emocional y material va a ser testimonio para otros de lo que Dios está haciendo. Hay muchos que quieren verte mal, pero Dios quiere verte bien. Hay muchos que no creen en ti, pero Dios cree en ti por lo que Él está haciendo. No por quién somos nosotros, sino porque Él está en nosotros. Amén. Y tu valor y mi valor radican en que Dios está con nosotros. Y que hoy tenemos vida eterna por la obra de Cristo, que es el máximo valor, lo más importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
Entonces, creo que no se le va a olvidar nunca la historia de la oruga. Pasa el proceso porque vas a volar mucho por todo el bosque que es este mundo, pero con la ayuda del Señor. Bueno, Pablo le escribió a los filipenses estos primeros versículos o esta carta. Recuerdo que las cartas de Pablo y todos los escritos de la Biblia no tenían ni versículos ni capítulos, era un escrito. Pero esta carta que Pablo le envía a los hermanos de Filipo está lleno de instrucciones, de palabras, de principios espirituales que hoy quiero compartir porque Dios está trabajando, continúa trabajando en tu vida. La frase que me movió más para esto, el Espíritu de Dios me la recordó, y es que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda esto, el que comenzó la obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero Pablo, al escribir esta carta, deja algo interesante que quiero que tú tengas hoy. Ahorita hablaba con algunos hermanos esto, pero tú eres un siervo de Cristo. Amén. Amén. Toda persona que sabe que está en el proceso de crecimiento y que Dios está trabajando en su vida, sabe que es un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Jesucristo. Dice amén fuerte. Cuando tú dices yo soy un siervo de Dios, suceden dos cosas. Todo tu cuerpo escucha que tú eres un siervo de Dios. Los demonios escuchan que tú eres un siervo de Dios. ¿Verdad? Y las oportunidades de Dios comienzan a fluir frente a tu vida para poder servir a Dios. Porque tú estás sirviendo a Dios viviendo en este mundo. Nuestra existencia se justifica cuando todo lo que hacemos es para servir a Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el pastor Javier. ¿Para? El Señor. Oh, para el Señor. Yo estoy tratando de hacer todo también para el Señor, ¿ok? Porque es interesante cuando tú sabes que Dios está trabajando en tu vida, entonces ahora, antes también, pero ahora nos consagramos para el Señor como siervos de Dios. Y esto va a cambiar, va a transformarte, va a ayudarte y va a fortalecer tu vida para crecimiento espiritual. Lo escribió así Pablo. Vamos a ir a la palabra. Pablo y Timoteo. Me gusta esto. Pablo y Timoteo. Para los líderes, los discipuladores, la gente que lleva muchos años en el Señor. Quiero que tú seas Pablo y puedas buscar tú Timoteo. Mi alegría como pastor es saber que todos nosotros, todos ustedes, tienen un Timoteo. Por eso Pablo está escribiendo a una iglesia y le está diciendo, les voy a dejar un ejemplo, Pablo y Timoteo. Pablo, discipulador, Timoteo, discípulo. Pablo, maestro, Timoteo, aprendiz. Siervo de Jesucristo. Ellos no se presentan como nosotros, los jefes de la iglesia, nosotros los que organizamos la iglesia, nosotros los que sabemos. No. Siervos de Jesucristo. Todo siervo de Jesucristo sabe que Dios está trabajando en su vida. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Hay dos grupos aquí. Todos los santos, ¿sabe qué se refiere a los santos? A todos los creyentes, a todos los discípulos que han aceptado a Cristo. Y los obispos y los diáconos se refieren al liderazgo. Dios quiere que como iglesia estemos unidos en ese crecimiento espiritual y conscientes de que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Dice amén a eso? Amén. Dile que está a tu lado, Dios está trabajando en tu vida. Ahora, interesante, este escrito fue enviado a los hermanos de Filipo de parte de siervos de Dios. Mi mensaje para ti hoy muy puntual. Cuidado a quien estás escuchando para tu crecimiento espiritual. Escucha siervos de Dios que hablan la palabra de Dios, que hablan la palabra escrita en la Biblia, que se concentran mayor cantidad de tiempo hablando de lo que la Biblia dice. Una vez alguien me criticó y me dijo, pastor, es que usted va versículo por versículo hablando lo que dice la Biblia, eso lo leo yo. Le digo, está bien, eso lo haces bien, léelo. ¿Qué tú quieres? ¿Historia de mi vida? ¿Historia de alguien? Es bueno, pero no es la palabra del Señor. Yo quiero concentrarme en lo que dice la palabra de Dios. Por eso concéntrate en escuchar personas que dicen la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios.
dijo un niño a su mamá: mami, ¿qué quiere decir siervo de Dios? Como los niños que tenemos aquí, qué lindo, ¿verdad? Me encanta que haya muchos niños en la iglesia. Dice la mamá, es como una persona que se da cuenta que Dios está trabajando en su vida y sirve a los demás. Amén. Eso es un siervo de Dios. Versículo 2 sigue diciendo Pablo: gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. En medio del proceso de tu crecimiento espiritual, de ver cómo Dios está trabajando en tu vida, Dios quiere que tú siempre reconozcas, estés consciente de la gracia de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Y lo voy a explicar siempre. La gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos. Es recibir algo por lo cual tú no has trabajado, por lo cual tú no has pagado, por lo cual tú no has entendido, por lo cual tú no has hecho nada. Eso es gracia de Dios. Somos salvos hoy por gracia. Pero yo quiero que veas la gracia también, como Pablo se lo está diciendo a los hermanos de Filipo, gracia y paz en el proceso de tu crecimiento espiritual. Tú creces porque Dios es quien da el crecimiento. ¿No lo dice Pablo también? Apolo plantó, el otro regó, pero Dios da el crecimiento. El trabajo de Dios en tu vida no depende del pastor Javier. No depende si te saludan o no te saludan. Hay gente que se ha apartado por eso. Ay, no me saludaron. Ay, no, esto. No. Es la gracia de Dios en tu vida. Saber que viene de Dios. De Dios, la gracia viene del Señor. Amén. Y entonces dice gracia y paz. Cuando una persona entiende la gracia de Dios, tiene la paz de Dios. Amén. Definitivamente la paz de Dios viene porque Cristo viene, porque Él es el príncipe de paz. Aleluya. ¿Recuerdan la profecía? Príncipe de paz. Entonces la gracia de Dios en tu vida te va a afirmar la paz de Dios en tu vida y eso va a ayudarte a recordar el proceso. Pablo daba gracias a Dios, versículo 3, por los creyentes. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo tenía muchas iglesias que había organizado, plantado, había puesto pastores y demás para guiar a la congregación, pero en algún momento del día o de la semana, Pablo se recordaba de los hermanos de Filipo y él daba gracias a Dios. Una persona que sabe que Dios está trabajando en su vida comienza y vive dando gracias a Dios por su familia y por los hermanos de la iglesia. Digo lo contrario y no me paro mucho en eso. Una persona que no está viendo a Dios obrar empieza a criticar a los hermanos de la iglesia y ser un estorbo a los hermanos de la iglesia. Pero una persona que está creciendo disfruta ver los hermanos de la iglesia y dice, qué bueno que te veo, qué bendición, qué lindo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo proceso. Tenemos comunión. Dice amén. Dile que está a tu lado, estamos en el mismo proceso. Verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Una persona que ora en Cristo y que sabe que Dios está trabajando en su vida y que está creciendo espiritualmente, ora con gozo. ¿Ora cómo? Con gozo. Pablo no está diciendo, oro con gozo los días buenos. No, oro con gozo por ustedes, estoy contento con gozo, el gozo del Señor. Recuerda, si tú estás orando, si tú estás en el proceso, sea público o en el capullo, escondida, Mateo capítulo 6, en secreto con el Padre, tú vas a experimentar el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios se experimenta cuando tú estás en la presencia de Dios. No es cuando comes mucho, no es cuando haces una fiesta. El gozo del Señor es la presencia de Dios. Dice el capítulo 16 de los Salmos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Cuántos tienen gozo? Dice alguien, si tienes gozo que tu cara lo demuestre. Sonríe, vive el gozo del Señor. Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que a los que aman a Dios algunas cosas le ayudan a bien. Todas las cosas me ayudan a bien, lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que viene a mi tiempo y lo que no viene a mi tiempo, todo me ayuda a bien. Alguien tomó una decisión estos días y estaba muy preocupado. Le dije, tranquilo, esa decisión viene de Dios. Porque todo lo que sucede en tu vida y en mi vida está controlado por Dios porque somos hijos de Dios. De nuevo, Dios, Job lo dijo de esta manera, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Porque Job sabía que todo lo que viene para los hijos de Dios es bueno.
Isaías capítulo 64, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra en tus manos somos todos nosotros. ¿Cuántos son barro en las manos del Señor? Alguien dice, no, yo no soy barro. Que menos quiero decirte que somos barro, porque fuimos formados de la tierra. Por eso cuando llueve te duelen las articulaciones, porque eres de tierra. Eso es mío, no tiene nada que ver con... Pero mantén la comunión con Dios. Cuando una persona ve el proceso de Dios en su vida, mantiene la comunión con Dios. Y lo dije ahorita, lo repito ahora y no me voy a cansar de hacerlo. Común unión, unidos con Dios en cosas comunes. Es decir, tenemos en común con Dios nuestra vida, ¿verdad? Comunión. ¿Comunión dónde? ¿Qué dice el texto? Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Las buenas noticias que Jesucristo nos trajo, la obra de Dios en tu vida. Para mantenerse viendo a Dios obrando en nuestras vidas, tienes que estar en común unión con Dios, en la obra de Él en tu vida. Dicho de otra manera, tienes que estar de acuerdo con Dios. Tienes que estar ahí viendo a Dios. Tienes que caminar con Dios. Tienes que ser como el surfista que está esperando la ola para subirse. Tienes que ir con el Señor. ¿Dice amén? Amén. Eso. Y eso va a ser siempre, bueno, Pablo lo dice, lo digo como dice el texto, desde el primer día hasta ahora. Muchas personas se entregan a Cristo, algunos hace 5 días, 5 meses, 5 años, 50 años, no sé. Muchas personas se entregaron al Señor, pero hay que mantener la comunión desde el primer día hasta ahora. ¿Dice amén? Hay que mantener la comunión con Dios. No te separes del Señor, ¿verdad? Porque Dios nunca se separa de ti. Dios nunca se separa de ti. Dios tiene todos los comienzos de tu vida. Cuando nosotros sabemos que Dios está trabajando en nosotros, comenzamos a disfrutar todos los comienzos en tu vida. Dios comenzó la buena obra, bueno, desde que fuiste creado. ¿Sabe que Dios te conoció primero que tu mamá? Y que los médicos que atendieron tu parto, tu nacimiento. Dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. De hecho, el proceso de tu formación y de que tú puedas respirar y de que tu corazón comenzó a latir es un milagro de Dios. Dios hizo así, vida para fulano, vida para mengano, vida para mengano, vida para mengano, vida para mengano. Él tiene todos los comienzos de tu vida. Pero cuando tú creciste y algún día escuchaste la palabra del Evangelio, sea que hayas nacido en el Evangelio o no, sea que era persona que estaba sufriendo las consecuencias del pecado y estabas viviendo apartado de Dios o no, sea que hayas asistido a la iglesia o no, hayas conocido o no, un día el Espíritu de Dios te hizo reflexionar para venir a Cristo, y ese comienzo, cuando aceptaste a Cristo, es el comienzo de Dios, porque lo hiciste, esa decisión la tomaste por el redarguir del Espíritu de Dios que te llevó a Cristo. Y Cristo comenzó a arreglar tu vida. Se llama reconciliación con Dios, redención, el perdón, restauración. Así que Dios tiene el comienzo de tu vida en formación y nacimiento. Dios tiene el comienzo de tu vida cuando te entregaste al Señor. Por eso el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue obrando en tu vida de una manera poderosísima y eso es maravilloso. Verso 6, quiero que vayas ahí, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y te leo ese verso para que tú sepas, el que comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay 3 etapas que quiero desglosar para que veas. Comenzó y está hablando de la redención, del día que te entregaste a Cristo. Perfeccionará, está hablando de todo el proceso, y el día del Señor es la segunda venida de Cristo, cuando Él nos lleve a las mansiones celestiales. ¿Cuántos se van con Él? Yo quiero que reflexiones en esto. Todos los que nos vamos con Él, empezamos un día y vamos a ser levantados con Él de este mundo, pero este proceso de perfección, y todos sabemos, y aunque algunas personas dicen, no, que yo soy como un trapo de inmundicia, que yo soy malo, que yo soy pecador, es bueno, sí, claro, somos pecadores, pero redimidos.
Y ahí está el valor del evangelio. Yo no quiero que te veas como un pecador desbaratado, un pecador pobre en cuanto a no tener perspectiva de la vida en el Señor, como un pecador desbaratado de emoción. No, 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 no. Un pecador redimido, restaurado, perdonado en el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Y eso el Señor llama aquí, como Pablo dice, camino de la perfección. Dice que es angosto. Hice así porque el texto que tengo en la mente es que Jesús dice, el del infierno, el camino es ancho, pero el de la perfección, ¿cómo? Estrecho, pero conduce a la vida eterna. ¿Cuántos van por ese camino? Es angosto, no es fácil, pero vamos a la eternidad. ¿Cuántos se van a la eternidad? Vamos uno detrás del otro porque el camino es angosto. Estar convencido, persuadido, estar seguro de lo que Dios está obrando. Salmo 16, 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El bien que tú necesitas para ver la obra de Dios en tu vida es el bien que viene de Dios. No hay bien fuera de Dios. Yo creo que Dios cuando nos perdona y nos redime, comienza a mostrarnos el bien que perdimos. Voy de nuevo. Cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente le dijo, mira, coman de esto porque van a conocer el bien y el mal. Mira, error y mal. No fue correcto lo que la serpiente, Satanás, le dijo a Eva, pero ya ellos conocían el bien, que perdieron cuando conocieron el mal. Tú y yo tenemos que concentrarnos en conocer el bien de Dios. Por eso es el evangelio, nos trae bien, bien, bien. Di conmigo, el bien. Dios nos trae el bien supremo. Entonces, cuando tú estás en el proceso, estás creciendo en el bien de Dios. Santiago capítulo 1, verso 17. Y esto es un gran regalo para todos. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El bien que tú estás disfrutando en el proceso que Dios está obrando en tu vida es el bien que viene de Dios. Todo el bien viene del Señor. Porque el mal lo trajo el pecado, pero el bien es lo que dejaste de disfrutar por el pecado. ¿Dice amén? Amén. Oh, yo pensaba que se habían ido. Dios comenzando y obrando en tu vida te lleva de más a más, de más a más. Fuiste creado para más. Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El proceso que Dios tiene en tu vida es un proceso que te va a llevar a crecimiento espiritual lleno del bien de Dios, lleno de la bendición de Dios. Dice amén. En todas las circunstancias, buenas, malas y regular. En todas, Dios va a estar contigo. Dios obra 100% en tu vida de una manera poderosa, sea cual sea tu circunstancia. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puedes decir conmigo eso? Jehová cumplirá su propósito. Repítelo. Jehová. De nuevo. Jehová cumplirá. Cuando tú te sientas desanimado, que las cosas no te están saliendo bien, tú vas a decir eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el propósito del Señor, nadie puede estorbarlo. Él es soberano. Él es el Rey de Reyes. Él está sobre todo. Él es poderosísimo. Amén. Bueno, no es poderosísimo. Es todopoderoso. Dios tiene la última palabra. Hay personas que pueden darnos palabra buena, ¿verdad? Profetas, maestros, personas que van a traer la palabra de Dios para tu vida. Pero siempre recuerda, tienes la bendición de todos los días hacerte de la palabra del Señor. Leerla, estudiarla, escribirla, memorizarla, cantarla, predicarla, escribirla, mandarla por todas las aplicaciones de mensajería. Es importante que puedas disfrutar la palabra del Señor. Esto es lo que va a permanecer para siempre. Si tú quieres ver la obra que Dios está haciendo en tu vida, que la obra de Dios continúe en tu vida, tienes que ver la palabra de Dios como obra en tu vida todos los días.
tienes que llevar la palabra a tu vida, a tu mente, para que tus pensamientos sean nutridos por la palabra, a tu espíritu, para que tu espíritu sea nutrido con la palabra. Y esto va a permitir que tus acciones, tus actividades, todo lo que tú hagas sea eco de lo que ya tú tienes. No podemos cambiar las actividades para cambiar hacia adentro. No, cambiamos hacia adentro y se cambian las actividades. ¿Dice amén? Se cambia adentro, se cambian los hábitos. Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Si tú quieres lograr cosas que permanezcan en tu vida, sea en cualquier área, espiritualmente, emocionalmente y materialmente, en todo lo que tenga que ver, tienes que poner la palabra en eso. ¿Qué dice Dios de lo que yo voy a hacer? Este proyecto que voy a hacer, Dios lo respalda. Es decir, poner a Dios siempre, y eso va a permitir que si la palabra de Dios está en tus planes materiales, emocionales y espirituales, va a permanecer para siempre. Por eso dice la palabra, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Si estás haciendo algo con una persona que no viene del Señor, eso no va a permanecer para siempre. Pero si haces cosas con principios bíblicos, principios del reino, va a permanecer para siempre. Dice amén. Eso va a ser bendecido por el Señor. Segunda a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de su nombre. Mira este texto qué lindo. ¿Qué quiere decir la palabra todas? Oh, ya, todas, ok. Todas las promesas del Señor son en Él, ¿qué? Sí. Eso quiere decir que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Amén. Y en Él serán amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Que así sea. Entonces, cuando tú te haces de las promesas del Señor para tu vida, eso va a permitir que veas el obrar de Dios, cómo continúa en tu vida, ¿verdad? En Él sí, en Él amén. ¿Por medio de quién? El texto nos dice por medio de nosotros. Porque las promesas de Dios se cumplen por medio de nosotros. Para gloria de Dios. Te explico esto de manera práctica. Cuando tú agarras la promesa de Dios y lo haces para tu vida y dices, esta promesa es para mí, sea en tu vida espiritual, esto sostiene todo, pero en la fase espiritual, es decir, en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, madurez de carácter, vida, y en lo material, en todo lo que tú tengas, y hablo de todo lo material. Entonces, si tú fundas todo esto en la palabra de Dios, esto va a servir para darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, bueno, espiritualmente estoy donde estoy, ¿gracias a quién? ¿Para la gloria de quién? Y entonces cuando tú dices, gloria a Dios, eso en lo espiritual es fácil, ¿verdad? Estamos en lo emocional, cuando tu carácter, tu vida continúa madurando, tú vas a decir, hoy soy quien soy, para la gloria de Dios. Y cuando todas las cosas te están saliendo y estás prosperando, y de nuevo, el tema es largo en tema de prosperidad y de cosas, de recursos materiales, pero cuando todas las cosas tú vas logrando lo que tú quieres y ves a Dios obrando en tu vida, porque ese obrar también tiene que ver con lo material, entonces tú dices, gloria a Dios, para la gloria de Dios, y empiezas a contar cómo Dios te ha bendecido. Amén. ¿Dice amén? Amén. Solo recuerdo el ejemplo de Job y cómo él escribió. La pasé mal, pasé la de Caín, no lo dijo así Job, pero digo yo, pasé la de Caín, pero Dios me bendijo 10 veces más de lo que yo tenía. Amén. Job le estaba dando la gloria a ¿quién? A Dios. No estaba hablando de lo que él tenía, estaba hablando del Dios que le dio todo lo que le había perdido. Amén. Eso es darle gloria al Señor. Pablo desea esto para los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque empieza muy lindo esta casi últimas palabras de esta porción. Dice verso 7, como me es justo sentir de todos ustedes por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ya ahorita hablamos de la gracia. Pablo estaba contento con eso porque él se sentía parte de lo que Dios estaba haciendo en otras personas. Y cuando tú estás creciendo, como Pablo, tú eres un Pablo, cuando tú estás creciendo,
tú te gozas que otros también están creciendo. Yo estoy creciendo y me gozo que ustedes están creciendo. Por eso es lindo ver la iglesia que se va llenando. Hay personas que van llegando. ¿Sabe por qué? Porque las personas vienen porque Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque la iglesia está hablando de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y cuando tú le cuentas algo a alguien, lo que Dios está haciendo en tu vida, la persona va a decir, y yo quiero lo que tú tienes. Y van a venir contigo. No al culto, a Cristo. A adorarle, a bendecirle. Amén. El amor de Dios hace la obra en tu vida. Cuando tú experimentas el amor de Dios en todo el proceso, entonces tú ves el obrar de Dios en tu vida. Y esto va a ayudarte a crecer todos los días. Verso 9, y esto pido en oración. Esta era la oración de Pablo y es la mía también para todos nosotros. Que en ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia es todo análisis científico que se hace de las cosas de Dios. Y también, tristemente, hay científicos que no creen que existe Dios, pero Dios está ahí como que riéndose de ellos, ¿verdad? Porque la ciencia permite descubrir las cosas que Dios ha hecho. Pero está hablando de cosas intelectuales, de cosas que se pueden probar, pero también dice de conocimiento, que está hablando de relación con Dios. Que el amor abunde aún más en más ustedes de manera intelectual, pero de manera también espiritual, y esto pueda ayudarles a crecer. Verso 10, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Ver a Dios obrando en tu vida todos los días, estar consciente de que Dios está trabajando en tu vida, continúa trabajando en tu vida, te ayuda a pasar el proceso y estar listo para el encuentro con Cristo. Mi pregunta es, ¿estás listo para el encuentro con el Señor? Disfruta el proceso, disfruta el proceso. Hay personas que no disfrutan los procesos. Y pongo un ejemplo, hay personas que quieren lograr algo, están en el punto A y quieren al punto B. Tal vez el punto B se encuentra lejos, pero están muy estresados por el punto B. El punto B, ¿y cuándo yo voy a lograr? ¿Cuándo voy? Y están estresados, no disfrutan el proceso. Mi invitación es que disfrutes el proceso de lo que Dios está haciendo en tu vida, sea cual sea tu nivel espiritual, sea cual sea tu situación, tu circunstancia, tu realidad. Disfruta Él y mira a Dios continuando la obra en tu vida. Verso 11, llenos de fruto de justicia. Mira, algo interesante, en este mundo Dios nos puso, por eso le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra. Dios nos puso con personas. Disfruta el proceso con las personas que tienes a tu lado. Hay personas que espiritualizan esto llenos de fruto de justicia como con cosas buenas que nosotros podamos hacer. Y no es así. Los frutos de justicia son las personas que van a estar creciendo junto contigo, obedeciendo la palabra del Señor. Casi siempre, la familia, tus amigos, la gente de la iglesia que va creciendo contigo. Frutos de justicia. Llenos. ¿Qué quiere decir la palabra llenos? Llenos, ¿verdad? Mucha gente que llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria de el Señor y alabanza de Dios. Por eso hay gozo en los cielos cuando la gente se arrepiente, viene a Cristo. Por eso hay gozo en la alabanza de una iglesia que está en avivamiento, que está en salvación. Y por eso hay gozo cuando nosotros vemos el obrar de Dios en nuestras vidas todos los días. Amén. Dios continúa su obra en tu vida. Y esa es mi conclusión hoy. Dios está trabajando en tu vida de una manera muy especial. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están viendo a Dios trabajar en su vida? Si alguno todavía no ha visto a Dios trabajando en su vida, simplemente dale lugar al Señor, dale lugar al Espíritu de Dios. Reflexiona en esta palabra. Y en esta semana yo quiero que puedas estar diciendo todos los días, Dios está trabajando en mi vida. ¿Puedes decirlo conmigo ahora? Dios está trabajando en mi vida.